El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26, que con mansedumbre instruya a los adversarios, porque si tal vez les inspira Dios, les inspira Dios arrepentimiento que los lleva al pleno conocimiento de la verdad, y vuelvan sobre sí, escapando al lazo del diablo, el cual los tenía prendidos y rendidos a su voluntad. Cuando tú no aprecias lo que Dios hizo, la obra de la cruz, esa nueva naturaleza que se te da, pues vuelves a estar bajo el maligno. Es como el creyente que cree que por lo que hace está bien con Dios. Y esto no es cierto, porque deben hacer en ti un arrepentimiento, deben hacer en ti un acercamiento, y eso debe producir un fruto. La ofrenda no depende de la actividad, ya lo vimos es claramente. Así que entremos al carácter del ofrendante. Vamos a detenernos hoy en Abel. Abel en griego es Hebel. En hebreo es Hebel. Tanto en griego como en hebreo significa soplo, algo efímero o transitorio. No es como cuando se describe la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, o como el día en que fuimos nosotros llenos, o el esqueleto que hizo Dios, la arcilla, el hombre rojo, el primer hombre viviente y sopló. No. Se refiere a Abel a algo que pasa rápido. Este soplo no se refiere al soplo de Dios. No. Abel en griego se refiere a la corta vida que tuvo. Es decir, pasó rápido. Se cree que Abel muere más o menos como a los más o menos 300 años. Más o menos, algunos comentaristas dicen que un poco más, otros menos. Pero recordemos que para este tiempo la gente llegaba a vivir 1900, 1800 años sobre la tierra. O sea que relativamente Abel muere joven. Abel muestra a través de su carácter, porque una cosa es el carácter, otra cosa la personalidad. Él muestra que tenía revelación de Dios por todo lo que hizo. Y lo que hizo fue presentar ofrenda a Dios. Entonces, miremos. Abel muestra carácter porque ofrece lo que Dios le pide. Dios no está pidiendo tu casa, tu carro, no. Dios no está pidiendo el tiempo, no. Dios está pidiendo que tú debes ofrecer lo que Él te pide. Dios pedía en este tiempo, en esta dispensación, que se conoce como la conciencia, un cordero, o la edad de la misericordia. Tú no recibes lo que mereces. Muchos teólogos lo han catalogado así. Así que lo que pedía Dios era un cordero. ¿Por qué? Porque esta ofrenda es el tipo del sacrificio que haría Cristo en la cruz. Por eso la Biblia es enfática en decir, trajo ofrenda de sus ovejas, de los primogénitos, de lo más gordo de ellas. Porque la ofrenda exigía sangre, ya que la sangre tiene una voz. Pero Abel, en esta ofrenda,
de lo que Dios pide, estaba tipificando al Cordero de Dios. Primera de Juan 1:29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que afirmamos que Abel visualiza a Jesús como el Cordero. Por eso hablamos de que Abel tenía revelación, porque a él se le revela que la ofrenda que estaba haciendo era la ofrenda que haría el Hijo de Dios en la cruz. Él estaba tipificando, estaba haciendo una obra sin que se manifestara. Abel estaba ratificando por medio de su fe que vendría un Salvador. Alguien dirá, pero si todo era un misterio, sí, pero es que los hombres de fe ven más allá de los misterios. Y ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque el mismo Jesús lo reafirma. El mismo Señor. Recordemos que Abel viene de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Jehová Dios dijo a la serpiente, versículo 14, parte A, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de revelación y está hablando de religión. Abel sabía que Abel sabía que por un cordero fue que se les cubrió su desnudez, tanto a su padre como a su madre, por medio de un cordero, de un sacrificio, que era la ofrenda que Dios le agradaba, fueron cubiertos. Mira lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6:8. Pero ya Dios les había dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. ¿Quieres saber qué Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Y la Biblia dice, es muy sencillo, o sea, es básico, es elemental. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Cuando tú adoras a Dios, cumples esos dos elementos. ¿Cuáles son? Que sea justo el uno con el otro. ¿Qué es la justicia? La justicia no es que yo hago de acuerdo a lo que Él me hace. Eso es justicia. No, eso no es justicia. Justicia es ir más allá de lo que se te pide. Más allá. Porque quien va a juzgar, quien va a determinar lo que tú haces, si es justo, es Dios. ¿Y cómo se determina? Porque tú lo adoras como su único Dios. Cuando tú adoras a Dios, todo el cielo se volca a tu favor. Te lo repito, cuando tú haces lo correcto, cuando tú eres justo, cuando tú eres bondadoso, el más débil puede ser tu hijo. Quizás tu esposo no es responsable y no cumple, pero tú sí. Y tú velas por tus hijos y lo haces con agrado, no materializando las cosas. Porque déjame decirte que tú te puedes morir mañana y todo lo que hiciste no te lo vas a llevar. Por más que amases y afortunes, nada nos podemos llevar. Nada. Así que Dios dice, seas bondadoso. Y adora a Dios. Decimos que Abel recibió revelación.
¿Por qué? Porque Abel era o es hijo de la simiente de la mujer. Por ello, los hijos de la simiente de la mujer actúan en fe, como el creyente. El creyente que lee la escritura, que escudriña la palabra, es un hijo de Dios. Es un hijo ya no de la simiente, porque no, aunque nosotros somos de una simiente incorruptible, porque ya vino Cristo a través de la simiente, y en Él nos ha hecho simiente. Pero ya nosotros no estamos en el mismo plan de Abel, que Abel venía en una línea por la cual venía el Cristo. Nosotros somos insertados en Cristo, por lo cual adquirimos todo, todo lo de Cristo está en ti. Y alguien dirá, pero es un hereje. No, la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo y él la cabeza. Y un cuerpo, un ser humano, se conoce por tener cabeza y cuerpo. O va usted por la calle y sin cabeza y dicen, ahí va. No, tiene que tener una identidad. Tú tienes que tener una identidad de Cristo en tu vida. Eso hacen los que tienen revelación. Así que Abel actúa en fe, lo cual es creer, lo cual es poner en práctica la palabra de Dios. Eso dice Hebreos 11:4. Leámoslo. Por la fe, Abel ofrece a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertas aún hablan por ella. Así que Abel te debe animar, me debe animar a hacer las cosas de Dios con fe, sabiendo lo que hacemos. El poder de la sangre. Abel habla de que hay poder en la sangre para ser justificado. Y ya lo vamos a ver. Abel habla del poder de la sangre para ser justificado. Por eso hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Hebreos ratifica que solo por medio de la sangre es que hay perdón, purificación, justificación y salvación. Hebreos 9:22. Voy a leerlo de la Biblia mesiánica K2. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que Abel sabe claramente que al derramar sangre hay remisión de su pecado. Hay justificación de su manera, de su vida. Por ello, usamos este pasaje, porque en el tiempo de Abel no era la edad de todo el hilo conductor. Y nos es más fácil poder comprender lo que es ser un hombre de fe, lo que es entender a un hombre cuando actúa en fe, y que solo por revelación es que hago lo que a Dios le agrada. Si tú estás fallando en tu vida, es porque no hay revelación. Es porque no hay. Tú puedes tener conocimiento, pero si no se revela, tú puedes hablar barbaridades. ¿Y quién te va a decir? Usted. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en luz, o sea, si eres creyente, así como Dios está en la luz, o sea, te identificas con él,
tiene sus atributos, tiene lo de Él. Entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que te limpia a ti? La sangre de Jesús. ¿Cómo tú mantienes esa limpieza? Con orar, con ayunar, con leer la Biblia, con ir a la iglesia. No lo vas a recibir porque ya lo tienes. La Biblia es clara en decir, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia. No dice nos limpiará. No. No dice hasta que alcances tal nivel. No. Nos limpia de todo pecado. La Biblia es clara en decir de todo pecado. Abel es ejemplo de poner atención a lo primordial, ya que solo hay poder en la sangre para encontrar la paz de su interior. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Imagínese, cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, purifica tu conciencia de toda acción pecaminosa. Entonces tú no puedes traer a mente, tú no puedes traer a colación, no, lo que pasa es que mi papá era y ahora yo soy. No, eso se derrumba en Cristo. Pero si tú crees que se derrumba, pero con tu boca hablas atrocidades, hablas vulgaridades, tú crees que nadie te ve, tú miras para todo lado y ni siquiera eso, porque en la rabia, cuando hay rabia, y todos hemos pasado por eso, uno dice hasta groserías. Y cuando uno termina de hablar todo eso, uno dice, Señor, ¿qué hice? No. La sangre de Cristo te purifica de toda acción pecaminosa, para que tú puedas adorar al Dios viviente. Así que ya no necesitas, hermano, entre en 20 días de ayuno para poder encontrar al Señor. No, tú entras en 20 días de ayuno para agradecer a Dios por lo que ya hizo. Es muy diferente, no para ir a buscar, no, porque ya lo tienes. ¿Qué tienes que ir a buscar? No, espera permanecer en Él. Abel nos habla de que hay poder en la sangre, ya que solo por la sangre o la muerte del cordero hay derramamiento de sangre. Abel sabía que solo por medio del sacrificio, del derramar sangre, es que puede el hombre acercarse a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 1.5, aunque también me puede servir Hebreos, pero mire lo que dice Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si tú eres lavado por la sangre de Cristo, estás limpio, ¿te puedes acercar a Dios? Claro que te puedes acercar a Él. Porque es que la sangre de Cristo se derrama sobre ti. Y lo que Dios ve es la sangre de su Hijo, así como se llevaba la sangre al propiciatorio y se ponía allí para que esa sangre, cuando los ángeles que estaban ahí, los querubines estaban mirando hacia tierra, vean la sangre, dicen, esta sangre cubre
porque era la tapa, se ponía en la tapa del altar allí, del arca del pacto, se ponía la sangre, todo cubierto. Dentro de esa arca estaban las tablas de la ley y la vara de Aarón, y los ángeles veían era la sangre. O sea, ellos veían que solo a través de la sangre podía ser el hombre perdonado. La fe de Abel lo llevó a ofrecer, escúcheme bien, porque tú no puedes ofrecer algo si no actúas en fe. Tú no puedes ofrecer algo si no actúas en fe. Por eso todo lo que hagas debes hacerlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no te puedes acercar a Dios. El peor pecado es la incredulidad. Así que a Abel, la fe le lleva a ofrecer, porque él actuó bajo la fe. Todo lo que hace debe ser fe. De que hoy nosotros podemos acercarnos a Dios. Mire lo que dice Romanos 6:13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Y no dejéis que parte alguna de vuestro cuerpo, parte alguna, puede ser la lengua. Usted es una persona chismosa. Le gusta el chisme, pero predica bonito, pero le gusta el chisme. Mete a todo mundo en problemas. Usted es una persona avara, sabe mover las fichas, y el que no te conviene, hablas mal de él. Desmeritas a esa persona, la desvirtúas hasta donde no da más. Pues estás permitiendo que una parte de vuestro cuerpo se entregue al pecado. Los ojos, cuando un hombre ve a una mujer, la codicia, o una mujer al hombre, etcétera, etcétera, porque la Biblia dice, léalo, ahí está. Y no dejéis que parte alguna de vuestro cuerpo se entregue al pecado como instrumento de maldad. Es clara la Biblia. Tú puedes permitir tus ojos a través de las redes de ver porquería. Solo, nadie te ve, pero Dios te ve. Pero nadie, humanamente. Pero esos ojos están siendo instrumentos. Las manos para coger lo que no es tuyo. La mente para pensar. ¿Será que el Señor quiere, no quiere? ¿Será que el Señor desea? No. Tú sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿Qué más ejemplo nos dio el Señor que lo vituperaron, lo escarnecieron y no tenía nada que ver? Y lo hizo por ti, porque te ama. Ahora Él te dice, no dejéis que parte alguna de vuestro cuerpo se entregue al pecado como instrumento de maldad, sino entregaos por entero a Dios, puesto que juntamente con Cristo habéis resucitado de entre los muertos. Poned, por tanto, vuestros cuerpos en las manos de Dios, para que Él os use como un instrumento útil para sus propósitos de justicia. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.